Hola, profe Ana María. Hola, compañeros. Buenas, porque ya no sabemos si son días, tardes o noches cuando vean esto. Nada, como para responder a la pregunta que me parece además súper interesante que se abra esta discusión acá para socializar. Estoy aprendiendo un montón de todo lo que los compañeros proponen. Yo tengo un problema para redactar brevemente, para sintetizar, entonces mejor puedo hacer este videito. Lo había hecho ya la profe Ana María. Bueno, lo que les voy a mostrar es pues básicamente a prueba y error. A veces sale, a veces no, a veces hay cosas que mejorar, pero de lo que yo hice este semestre, que son ejemplos de cómo evalúo actividades, les quiero mostrar. Este primer ejemplo tiene que ver con esta pregunta: ¿se puede proponer el juego desde la virtualidad? Yo tengo asignadas las materias de animación a la lectura, de acto lector. En animación a la lectura, por ejemplo, una de las actividades consiste, y eso me ha funcionado mucho, en poner a los estudiantes a realizar una actividad pues de juego, o sea, literalmente es un juego de papel que van y hacen con personas de su entorno preguntándoles por algún tema. Entonces, por ejemplo, en animación a la lectura arrancamos con los conceptos de leer, los materiales de lectura y las intenciones que hay detrás de leer. Ellos, pues se les da un juego que ellos fabrican en papel y van y hacen con otros adultos, y a partir de eso, que pues parecería digamos como muy básico, porque tristemente tenemos una idea del juego como algo que se hace pues para ocupar un tiempo libre, pues realmente detrás de eso está la posibilidad de poder, digamos, no sé si sea el término, desacartonar una entrevista y poder, digamos, tener una comunicación más fluida y de ahí poder analizar. Entonces ya después de que hacen esa actividad, yo los pongo pues como a analizar lo que pasó en el juego. Entonces ya hacer un análisis donde, digamos, hay una transversalidad con los contenidos teóricos de la unidad, ¿bien? Y una apuesta, digamos, una apuesta como de la argumentación frente a la postura del estudiante frente a lo que encontró. Listo. Otro ejemplo, pues los cuestionarios sabemos que son una de las herramientas que tiene Moodle, pero hemos hablado de cómo a veces son cuestionables porque pues digamos que si la pregunta que me hacen está en el texto, pues el estudiante puede ir al texto y buscar la respuesta. Aunque nosotros les insistimos que mire, que esto es un ejercicio personal, que confiamos en ese grado de responsabilidad, pues siempre va a existir esa otra posibilidad de que de pronto vayan a buscar otras fuentes. Entonces, para no pelear con eso, lo que yo hago es que las preguntas que hago, casi que les doy el contenido en el enunciado, ¿cierto? O les enlazo algún archivo un texto, un fragmento que tienen que leer, analizarlo y ahí sí responderlo, para que no sientan la necesidad de irse a buscar en el texto, porque ellos leen un texto de estudio y con esas competencias que quedan, pues la idea es que respondan. Entonces aquí hay un ejemplo donde uno relaciona parte A con parte B, entonces hay una parte A donde es una afirmación, la parte B, y hay que mirar si tienen una relación, esto siempre y cuando se haya leído el texto anterior. O aquí, por ejemplo, una afirmación de un autor, entonces una inferencia a partir de eso que ya está ahí, para que no se vayan a otros lados. Este es otro ejemplo, entonces, por ejemplo, yo les puse a leer un texto en esta unidad, eso es otra materia, y luego les pregunté, bueno, ¿qué tenía que ver ese texto con lo que estamos viendo? ¿Sí? Ese es como el tipo de preguntas. Pues yo uso la opción cuestionario porque me parece que es una de las diversas herramientas que nos da la plataforma. Miren, este es por ejemplo eso, que yo les doy, eso es un fragmento literal del texto de estudio, ¿sí? Entonces, para que no se teme de memoria, les digo, bueno, de acá infiera esto, entonces verdadero o falso, pero a partir de esto que ya está aquí, que ellos han leído, ¿bien? Y bueno, este es otro ejemplo, y es, tengo un curso donde los pongo a aprender algo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer un proyecto de animación a la lectura. Entonces, después busco de qué manera eso que aprendieron se puede conectar con el contexto, con la vida real. Entonces, en proyectos de animación a la lectura hay algo interesante, es que anualmente se hacen convocatorias. Entonces yo los pongo dentro de los recursos a mirar cosas como esto, que es un proyecto vigente, que incluso se cierra ahorita el 31 de mayo, y hay un paso a paso de cómo se hace el proyecto o sea, si ellos quisieran
con el material del curso presentarse a ese proyecto, pues la idea es que lo pudieran hacer, ¿sí? Entonces la idea es como no basarme como en supuestos, sino de alguna manera que lo que ellos hagan pudiera trasladarse a un escenario real, como es, por ejemplo, una convocatoria como esta, que es de la Gobernación del Valle del Cauca, vigente en patrimonio cultural, o sea, que aplica para lo que ellos ven. Bueno, este semestre tuvo una particularidad y es que de manera voluntaria yo realicé algunos encuentros sincrónicos a través de las plataformas pues, que nos ofrecía la universidad, en el caso de Cisco Webex. Es algo que nosotros en el programa no solemos hacerlo porque pues se asume que al ser 100% virtual no se pueden como programar encuentros sincrónicos porque hay algunos estudiantes que tienen dificultades en la fecha y hora en que uno programa o no tienen accesibilidad. Entonces esto siempre se hace como algo voluntario. Sin embargo, este semestre pues como que había una mayor apertura e incluso mayor necesidad de los estudiantes de acceder a estas videoconferencias, ¿sí? Entonces fue interesante porque por lo menos para el curso de clubes de lectura, donde se propuso un club de lectura virtual, entonces ellos se iban a reunir y me enviaban la invitación para el día y hora que iban a hacer la sesión virtual. Entonces la pregunta un poco frente a este ejemplo 4 es, ¿pueden las videoconferencias aportarnos percepciones para la evaluación? Entonces ahí pasó algo muy interesante y es que digamos que ya viendo, bueno, aquí se ven como los pantallazos de algunas de las experiencias, que fue muy bonito. Ellos mismos están haciendo una valoración súper positiva de esa posibilidad de encontrarnos. Pero entonces ya en reunión con ellos, digamos como que tenían que organizar algo en equipo, ¿cierto? Con unos roles, con un objetivo. La temática se las daba, digamos, para que ellos eligieran qué temática querían trabajar. Conformaran sus propios equipos de trabajo, porque pues tampoco a veces es bueno organizarles los equipos uno porque a veces no se entienden, entonces mejor lo dejé libre a los que coincidieran en el tema y aunque no se conocían pudieron trabajar bien. Y durante la actividad que fue libre, yo solo estaba como observadora, digamos que pude como percibir las falencias, ¿verdad? Y las fortalezas de los participantes y ya al final decirles, bueno, me gustó la actividad que ustedes hicieron, o sea, preparar la actividad, la hicieron al final, yo les hacía pues como las precisiones teóricas o de actitud o prácticas o relaciones con lectura en voz alta, entonces fue súper chévere, pero sobre todo estar como observador, ¿sí? Y no tanto como un evaluador, porque pues ellos se ponen incluso nerviosos, entonces era como dejarlos fluir. Porque incluso tenían problemas con las conexiones a internet, en fin. Bien, y el último, que fue, pues, que fue a partir de la pandemia, se generaron muchos espacios de lectura en la red. Dentro de esos espacios, muchos clubes de lectura reales, o sea, librerías, bibliotecas, fundaciones empezaron a hacer clubes de lectura virtual. Con el otro profesor, Juan Guillermo, con quien compartimos la asignatura, pensamos que era una muy buena oportunidad para aprovechar que los estudiantes entraran a esas sesiones sincrónicas, ¿verdad? Como participantes y miraran ya desde adentro, o sea, como invitados, cómo funcionaba un club de lectura. Entonces, aquí lo que hicimos es que les puse, bueno, ese fue propuesta de mi grupo, a trabajar sobre Padlet, que es pues como una especie de editor de página web, por decirlo así, y es muy dinámico, donde pusieran como el análisis de los clubes a los que asistieron, ¿cierto? Y alguna evidencia donde estaba el estudiante en el club, ¿listo? Esto lo menciono porque a mí me gusta en mi metodología que mis chicos aprendan cada semestre una herramienta nueva. Eso también me obliga a mí a ir haciendo como una pesquisa, como mirando qué hay así en aplicaciones y cosas que no sea tan complicado y les pongo, pues para que todos aprendamos, la aprendo yo y después se las pongo a ellos para poderles colaborar. Esto siempre con la posibilidad de que me quede dentro de la plataforma, es decir, por ejemplo, este documento, este link está dentro de un documento, como un informe,
y entonces me queda fácil calificarlo dentro de la plataforma, aunque se está usando un recurso externo. Y para terminar, bueno, por ejemplo, que también fue, digamos, una eventualidad con el tema de la pandemia, es porque los chicos en esta actividad se supone, como lo habíamos pensado con la profe Amparo al principio del semestre, iban a ir a una biblioteca a hacer la selección de libros, ¿no? Por la fecha pues se podrá ver que fue pues en pleno confinamiento, ellos no podían salir, bueno, solamente los que tenían trabajo en áreas de salud bueno, y otros que teníamos así, que tenían permiso, pero de resto no podían salir, así que lo que les propuse fue que hicieran la búsqueda dentro de los libros que tenían en su casa, ¿sí? Y lo que quiero resaltar de esta actividad que se hizo en un foro, ¿sí? Es que ellos hicieran unos análisis, entonces para eso se les daba la explicación, el formato de análisis, pero se les pedía una fotografía donde ellos estuvieran con el libro. Eso es un poco la evidencia, o con los libros. La evidencia que me deja ver que sí tenían los libros en físico y que no eran libros de internet. Bien, eso es por ahora pues como mi compartir, obviamente pues sujeto a todas las observaciones, apreciaciones, sugerencias, porque pues esto es todo un camino que yo sé que uno está para aprender, y bueno, esto es a base de ensayo y error. Gracias, muchas gracias, bendiciones.